a mano. Tras una accidentada discusión, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados logró despachar el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Mientras tanto, el presidente Sebastián Piñera insistió en que la iniciativa es inconstitucional. Para hablar del tema nos acompaña desde el Congreso la diputada de Convergencia Social, Grael Llomans, diputada presidenta también de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. Diputada, bienvenida a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Le pregunto, justamente dentro de la presentación de la entrevista teníamos las declaraciones del presidente de la República, Sebastián Piñera, quien dijo hoy día en una actividad que va a hacer todo lo que esté de su mano para declarar esto inconstitucional. ¿Qué le parece los dichos del presidente de la República? O sea, me parece que es parte de la estrategia que han emprendido en contra del proyecto. O sea, el estar en contra, no solamente durante la tramitación, tratando de impedir que ingresemos al debate de fondo, generando cualquier artimaña y también maniobras dilatorias para no entrar en el debate de fondo, tratando de sacar en el fondo el proyecto de ley por secretaría, que no se vea su discusión de fondo, y en eso al menos creo que esto es parte de eso. O sea, el amenazar con acudir al Tribunal Constitucional alegando esta supuesta inconstitucionalidad del proyecto de ley, cuando la verdad los puntos han sido aclarados. O sea, respecto a la constitucionalidad, el proyecto es constitucional, de hecho no irroga gasto presupuestario, lo hemos señalado durante el trámite en la comisión, también fue parte de lo que se expresó en el debate cuando se redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas en el año 2005. El proyecto, de hecho, la iniciativa fue de parlamentarios del Congreso, o sea, no fue por parte del Ejecutivo, y ahí todo el cuestionamiento respecto a la constitucionalidad también quedó aclarado, se aplicó un criterio. No podemos ahora venir dentro de un nuevo proceso legislativo a cuestionar ese criterio. Finalmente, el proyecto podría irrogar gasto presupuestario, claro, como cualquier proyecto de ley, de manera indirecta. O sea, la creación, por ejemplo, de tipos penales nuevos, o que a tipos penales que existan en materia, cierto, de delito, se le amplíe, de hecho, las penas, es parte también de lo que uno podría decir. Claro, estas mociones también generan indirectamente gasto presupuestario porque hay que tener más cárceles, ¿cierto? Un sistema policial que se pueda hacer cargo también de estas nuevas penas. Entonces, estirar así, de esta manera, el argumento, creo que hace que finalmente pierda peso también. Diputada. Y consistencia, ¿sí? Sí, para ir complementando también con lo que fue señalando hoy el presidente Sebastián Piñera. Él dijo que esto tiene que ver con el gasto público, que por eso es una iniciativa exclusiva del presidente, y luego agrega, no pueden los parlamentarios crearla. Imagínense cómo sería el desorden. ¿Qué le parece ese argumento entregado por el presidente? Me parece negativo porque finalmente, ¿en qué está en contra el presidente? Está en contra de la iniciativa, de su contenido, ¿cierto? Y para eso arguye todos estos argumentos. O sea, si el presidente estuviera a favor, esto no sería utilizado como argumento, sino que lo apoyaría y simplemente esperaría que siguiera su trámite. Como ocurrió, como decía, el año 2005, ¿cierto? Cuando se redujo la jornada de 48 a 45 horas. Entonces, este es un argumento que simplemente quiere restringir la posibilidad de los parlamentarios de presentar proyectos de ley, de hacer avanzar las mociones legislativas cuando el gobierno no está de acuerdo. Entonces, finalmente la estrategia es restringir la democracia, y eso me parece que es lo más grave de la intención que tiene el presidente de la República con este tipo de argumentos. ¿Qué quieren? Un régimen presidencialista monárquico prácticamente, en donde el Poder Legislativo simplemente sea un buzón de los proyectos de ley del Ejecutivo. No, nosotros somos un poder legislativo que es independiente, es un poder distinto al Ejecutivo, y por algo también nosotros salimos electos como representantes de la ciudadanía y tenemos también la potestad de hacer avanzar propuestas legislativas. Diputada, ¿cuál es la evaluación que hace usted 24 horas después de esta polémica sesión del día de ayer de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, ya un poco ya con los compaños fríos, ya sacando un poquito la raya para la suma, porque fue una imagen que vimos a través del canal de la Cámara de Diputados bastante particular, por no decir una discusión, por momentos se volvió bastante patética? Sí, o sea, yo creo que fue vergonzoso la actuación de varios diputados, en particular de la derecha, que primero iniciaron su acción dilatoria, dando puntos de reglamento que no correspondían porque no se estaban refiriendo a puntos de reglamento, sino que simplemente querían dilatar el entrar a la discusión del proyecto de ley. De hecho, demoramos por lo menos 40 minutos en poder recién escuchar al ministro, que era el objeto de esta primera sesión. Entonces, escuchamos al ministro luego de toda esa polémica que se abrió y de hecho de argumentos que contenía bastante
constantes faltas de respeto, faltas al reglamento. Los diputados se interrumpían a los otros diputados que hablaban. De hecho, a mí también me interrumpieron como presidenta de la comisión. Ni siquiera yo podía dirigir bien el debate por lo mismo, porque no se respetaban las palabras, porque interrumpían continuamente para que no se pudiera avanzar. Entonces, yo creo que acá hay límites. Y el primer límite es poder respetar también la institucionalidad que nos hemos dado, porque de esta institucionalidad depende que nosotros podamos hacer avanzar proyectos de ley, y no lo digo por este en particular, sino que en otros también en donde podamos tener diferencias, pero eso no obsta a que nosotros también podamos pronunciarnos en el fondo, y esa era la idea también de poner en discusión este proyecto de ley. O sea, cuando discutimos, por ejemplo, la reforma de pensiones, yo voté en contra, estaba en contra de ese proyecto de ley, pero sin embargo dimos lugar a la discusión, se hicieron sesiones durante toda la semana para poder discutir ese proyecto de ley, porque podemos decir transparentemente, estoy en contra y no tengo problema en decir eso, pero sin embargo el gobierno quería en el fondo evitar decir transparentemente, estamos en contra de reducir la jornada laboral, estamos en contra del proyecto de ley de 40 horas, pero sin embargo esa era su posición política, y acá lo importante es que tiene que quedar transparentada, porque la ciudadanía tiene que saber cuáles son las posturas de cada sector, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuál es la postura del gobierno? Sí, en ese sentido, diputada, un tema relevante que ha estado también en el centro de la discusión es si finalmente un proyecto de este estilo puede tener algún impacto en el empleo. El presidente hoy día insistió en que este proyecto en particular podría significar una pérdida de entre 200 a 300.000 empleos y una reducción de los salarios. ¿De qué manera se puede afirmar con certeza de que este proyecto, si es que llega a ver la luz, no va a impactar en el empleo? Sí, o sea, el primer término que quiero decir respecto a esto, que el informe de la DIPRES señala un argumento absolutamente contradictorio con lo que dice el presidente de la República. El presidente dice que se van a disminuir los empleos, ¿cierto? 250.000, 300.000 menos. Pero sin embargo el informe de la DIPRES dice que porque se van a aumentar empleos, esto va a irrogar mayor gasto presupuestario, porque vamos a tener menos impuestos que van a pagar los empleadores del sector privado. Entonces, la verdad es que esa inconsistencia no se puede sostener. Uno no puede decir argumento A y luego un argumento B contradictorio, y en esa base poder estar en contra del proyecto de ley. Me parece que se cae por sí solo. Y por otro lado, el tema de los salarios, bueno, efectivamente lo que va a pasar es que va a haber un aumento del valor hora por el trabajo. Y eso va a tener efectos en los empleos, claro, porque se va a necesitar el pago de horas extra. Eso es lo que puede generar este proyecto de ley, efectivamente. Esas son las consecuencias, ¿cierto? Y en eso al menos, obviamente, nosotros creemos que tiene que haber gradualidad en su implementación, sobre todo para las microempresas. Y al menos esa indicación ya tenemos un compromiso por parte de la bancada transversal, y que la vamos a presentar en sala cuando ingrese el proyecto ya en discusión. Hace un par de semanas tuvimos, diputada, en esta misma instancia una conversación con la diputada Carol Cariola, y le preguntábamos sobre los efectos que iba a tener en la economía el proyecto que ustedes proponen. Ella fue muy criticada en su minuto porque no supo responder en otra entrevista más o menos los números más acabados, pero ella nos señaló esa vez que iban a trabajar un estudio con la Fundación Fiel, con la Fundación Sol, y iban a tener números un poquito más redondos en torno al efecto que podría tener, para bien o para mal, la iniciativa que ustedes proponen de rebaja de la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas. ¿Ya tienen esos números más cerrados? O sea, lo que se ha trabajado también por parte de la OPES, que es una organización de economistas de la Universidad de Chile, que señalan que la cifra, yo diría al revés del presidente, señalan que se pueden crear entre 250.000 y 300.000 empleos. Efectivamente, por reducir las jornadas laborales van a haber horas extras que pueden necesariamente requerir ser contratadas, y en eso al menos está la opción de que se aumente también el empleo. Obviamente que eso hay que medirlo también con el efecto del alza, ¿cierto?, del salario, del pago por hora, que va a aumentar el salario en esos términos, el valor, ¿cierto? Y en eso también hay que tener en consideración que por eso mismo podría disminuir en el fondo la cantidad de empleos, pero sacando cuenta entre sumando y restando, que es lo que hacen estos economistas, y develan finalmente que puede aumentar entre 250.000 y 300.000 empleos. Por otra parte, llama a efecto en respecto a la productividad, hay más criterios que utilizar, o sea,
tiene que ver también con la situación económica que se encuentra el país, cómo le puede afectar la guerra económica entre China, Estados Unidos, y ahí uno puede establecer una proyección un poco más responsable, ¿cierto? Pero aún así, lo que sí creo que es importante también traer a colación es la experiencia que tuvimos cuando se redujo la jornada de 48 a 45 horas en una situación económica también compleja, saliendo de la crisis asiática, también con una tasa de desempleo similar a la que tenemos actualmente, y ahí la productividad siguió aumentando, y creo que eso también es una señal, es decir, no todo pasa por la reducción a la jornada laboral, no todos los efectos negativos en la economía van a pasar por este proyecto, y no se puede responsabilizar este proyecto de esos efectos, pero sí hay que tomar medidas por la situación económica que tiene el país, y en eso al menos nosotros ya nos comprometimos con las microempresas a establecer una mesa de trabajo que va a partir entre esta la próxima semana para tocar temáticas que tienen que ver con la desigualdad en las que se encuentran las microempresas con las grandes. Sí, no solamente cómo ustedes se enfrentan esta coyuntura económica con un débil crecimiento de la economía, justo en paralelo se tramita este proyecto, pero también hay fenómenos que están pasando en la economía chilena, en la economía mundial, y ustedes cómo lo asumen dentro de este proyecto. Le hablo, por ejemplo, de temáticas como la automatización, que está acá, o sea, de aquí al año 2030, el Banco Mundial señala que el 30% de los empleos van a ser hechos por máquinas, y también el efecto migratorio en el empleo en nuestro país. ¿Cómo esas dos variables, que son muy importantes, entran a jugar dentro del proyecto que ustedes proponen? Sí, mira, para ser sincera, como te decía, no todo pasa por este proyecto súper concreto que tiene que ver con la jornada laboral. Pero lo que tú me dices es totalmente cierto, y de hecho nosotros también creemos que hay que trabajarlo. Al menos personalmente me he juntado, ya sea con la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, en donde también tiene la misma preocupación sobre la automatización, para empezar a diseñar proyectos conjuntos que nos permitan hacernos cargo de esta situación. Y en eso al menos vamos a estar trabajando. O sea, no solamente esta agenda tiene que ver con el proyecto de ley de 40 horas. Creemos que es necesario avanzar una agenda en materia laboral que mire al futuro, que se haga cargo de la automatización, que se haga cargo de los cambios también y de los efectos de la situación económica en nuestro país. Y en eso al menos vamos a estar trabajando. Pero creemos que aquí no se puede, y voy a insistir en este punto, no se puede responsabilizar de todo al proyecto de 40 horas, pero eso no quita que no nos hagamos cargo, y en eso al menos creo que tenemos que también asumir esa responsabilidad. Sí, solo un último punto, diputada, respecto a quienes dicen que esto puede tener un impacto importante en la economía de nuestro país. Otro de los argumentos que se da es que aquí se estaría haciendo una rebaja en la jornada bastante más brusca que cuando se hizo de 48 a 45. Dice el ministro Monkeberg que aquí se está planteando directamente rebajar de 45 a 35. Sí, bueno, mira, la verdad es que el proyecto, como fue aprobado, contiene una rebaja de efectivamente a 40 horas de jornada laboral. Y aquí, como en el fondo se saca esta palabra, la jornada efectivamente trabajada, involucra también la jornada completa, es decir, cuando el trabajador está a disposición de su empleador. Ahora, lo que sí quiero dejar claro, la gradualidad que fue implementada cuando se redujo de 48 a 45 horas fue, claro, 1 hora por año, y por lo tanto se pudo hacer cargo la economía también de los efectos que podía generar este proyecto. Nosotros lo que ya nos comprometimos también como bancada transversal es en esta indicación que también establece una gradualidad de 5 años, 1 hora por año para aquellas sector, ¿cierto?, microempresarial, también de medianos empresarios, porque entendemos que en ellos también había una acogida por parte del proyecto, y también hay una desigualdad que entendemos que no es la misma situación en la que se encuentran las grandes empresas, en que tienen ganancias de bastantes utilidades y que han tenido épocas de bonanza durante tanto tiempo, y que nunca pensaron tampoco en el bienestar de los trabajadores, porque no propusieron en ningún momento reducción de jornada laboral. De hecho, hemos visto en empresas de grandes empresarios en donde la situación de precariedad es bien grande de sus trabajadores. Diputada. Y en eso al menos creemos que el gesto tiene que ir para allá, pero nos hacemos cargo de la gradualidad. Creemos que es importante también poder poner ese punto en sala. Solo para aclarar el punto, acá lo que se está proponiendo es que se rebaje la jornada laboral en 10 horas. La propuesta es una jornada laboral de 40 horas. Y eso incluye toda la jornada, incluye el periodo de colación y incluye también el periodo de preparación de los trabajadores cuando ingresan al trabajo, es decir, desde que el trabajador entra hasta que el trabajador sale. Claro, o sea, para compararlo, sería, si le quitamos esa hora de colación, sería 45 actuales versus las 35 que ustedes proponen.
Claro, o sea, es que efectivamente 10 horas. nosotros al menos estamos incluyendo a la colación dentro de la jornada laboral. Creemos que al menos, y fue parte de lo que debatimos en su momento en la comisión, también así es más justo para los trabajadores. O sea, Claro. el tiempo a disposición del empleador creemos que es parte de la jornada laboral, y es por eso, para sincerar también, porque ese no es un tiempo en el fondo en que el trabajador está fuera del trabajo, o sea, está a disposición, sigue estando a disposición de los trabajadores, del empleador. Lo planteo nada más para que haya claridad respecto a que entonces la rebaja en la jornada es más amplia al ser 10 horas. O sea, incluye la colación, ahí, claro, ese es el tema. 45 versus Incluye efectivamente 35 la o colación. 50 versus 40, ¿estoy en lo correcto? O sea, la jornada, para explicarlo bien, la jornada de trabajo, el proyecto de ley dice que rebaja de 45 a 40 horas. Eso es lo que dice el proyecto de ley e incluye toda la jornada laboral. Incluye también el horario de colación y ahí obviamente también depende de cómo eso esté establecido. Incluso hay modalidades en donde se puede acordar también ese periodo de colación. O sea, por eso también, claro, estamos estableciendo una regulación que es para las jornadas ordinarias de trabajo, pero también hay contratos en donde esos términos también son conversados, ¿cierto? Diputada Gael Youmans, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted. Mano a mano.